que les voy a contar es parte de la historia de principios del siglo XX. Muchos hemos escuchado y hemos leído el hundimiento de Titanic. Lo que muchos hoy sabrán es que realmente Titanic no fue hundido como nos contaron, que fue por parte de un iceberg. Hoy vamos a saber lo que Titanic realmente se hundió por manos de lo que fue una sociedad en aquel tiempo que digamos que fue parte del inicio de una sociedad secreta. Hoy van a conocer lo que es realmente el hundimiento de Titanic. Comenzamos. Lo que nos han contado a través del tiempo, que el Titanic se hundió exactamente el 15 de abril por motivo de un iceberg en la madrugada. Como todos vimos la película de Titanic del 98, conocimos que fue por medio de un iceberg en la cual iba desde Inglaterra hasta Nueva York, y prácticamente a mitad de su viaje es cuando el acontecimiento del hundimiento de Titanic. Pero lo que nunca nos contaron realmente es que el Titanic fue hundido por unas bombas. Hoy les voy a decir quiénes fueron las personas y cuál fue el motivo del hundimiento de Titanic. Una de las personas principales que iban a bordo del Titanic era J.P. Morgan, que era banquero de los Rothschild. Los Rothschild, como ustedes ya saben, es parte de una familia muy poderosa que controla parte de Europa. Él era banquero de ellos, era la mano derecha de los Rothschild, y como él era parte de la banca, también controlaba lo que era el Vaticano en aquel tiempo. Era de los iniciadores de la lotería como hoy la conocemos, y financió aparte, que es muy importante recalcar aquí en esto, que él financió la construcción de Titanic. Y además, como muchas veces hemos escuchado que como pasó el 11 de septiembre, que las personas que mismos construyeron sus estructuras fueron los encargados de destruir sus propias estructuras, como se dice, para cobrar ciertos seguros, ciertas ganancias que han tenido. Más aparte de eso, le voy a decir que aparte de los Rothschild, se dice que unos años atrás fue uno de los iniciadores para controlar lo que en aquel tiempo fue el presidente Lincoln. Fue para asesinarlo, para quitar lo que conocemos que fue parte que como sabemos, Lincoln fue parte de los que controlaban la esclavitud, para erradicarla, y ellos, como vieron que eso no era parte de lo que manejaban de la sociedad que ellos construían, y por eso decidieron erradicar a Lincoln. Bueno, tomando el tema de Titanic, como ya les dije, Morgan era parte del que iban no iba en el barco, pero él planificó por medio de un infiltrado que tenía ahí en el barco. Obviamente tenía que ser una persona muy, muy adentrada. Muchos lo recordamos en la película de Titanic, el Capitán Smith. Prácticamente fue, digamos, un cosplay, como se dice, que fue una representación gráfica exactamente como era el Capitán Smith. Él era un experto en navegación, con años de experiencia. Se dice que pertenecía en aquel tiempo a los jesuitas, que hoy podría ser como un tipo de musulmán, como ahorita los enemigos que tiene Estados Unidos, como ellos lo están mencionados. Y ellos tenían a Capitán Smith. Capitán Smith, como les dije, era parte de los jesuitas, y aparte era socio y pertenecía a los Rothschild. Morgan también controlaba a él, y además, como era parte de sacrificio, él tenía que hundir a fuerzas de Titanic, y por eso permitió que se entraran adentro del Titanic unas bombas. ¿Y por qué dirán ustedes por qué motivo para hacer ese tipo de planificación? Todo fue porque en él iban una persona muy especial, que era Hancock, que en aquel tiempo era dueño del Empire State, y además él era parte de la comunidad judía, que ellos se ponían a la construcción que conocemos como el Banco Central Mundial,
Y fue curioso porque iban en ese barco. Por eso planificaron, porque lo que era Hancock sabía de lo que representaba el Banco Central, que era para planificar lo que hoy conocemos como es la Primera Guerra Mundial. Él iba exactamente a Nueva York para llegar a los medios de comunicación, para comunicar de lo que estaban planificando y lo que es la Europa de aquel tiempo. Entonces, al tener eso, entonces decidieron que, obviamente como el Titanic era una escultura nueva, era muy difícil de poder hundir, entonces supieron que había un barco que ya tenía unos años atrás, que es el conocido Olympia, y entonces decidieron que ese barco tenía un poquito la estructura más débil, y por eso, como era el barco gemelo de Titanic, entonces lo que más hicieron fue cambiar el nombre de Olympia a Titanic. Entonces, ya estando a bordo de Titanic, cuando le dije la fecha, que fue el 15 de abril, las pocas personas que sobrevivieron dijeron que empezaron a escuchar explosiones alrededor del Titanic, lo que fue la proa. Ahí escucharon las explosiones y fue cuando entró el pánico la gente. Nunca, las personas que dijeron que estaban en el mar, nunca vieron absolutamente ningún tipo de iceberg, a pesar de que estaban en plenas, mar abierto. Y a lo que dicen los relatos, el iceberg prácticamente estaba a unos metros, y a lo que dice la historia no. Entonces ellos, al llegar a Nueva York, se impresionaron al decir que los encabezados decían que Titanic se había hundido por un iceberg, y cosa que ellos afirmaron que vieron muchas explosiones, mucho fuego, mucho incendio, y que fue todo por parte de unas explosiones. Entonces, como les acabo de decir, todo fue para planificar lo que conocemos que es la Primera Guerra Mundial, que se hizo a 2 años después, el 28 de julio de 1914. Entonces, para terminar, para decirles que muchas veces la historia que nos cuenta la gente, o que nos cuentan los libros, nuestra familia, o lo que nos quieren que nos den a entender, muchas veces de lo que nos dicen, la verdad no es como lo están diciendo. Yo trato de decir que lo que estoy diciendo es absolutamente mi verdad. Sencillamente se basa a una investigación no de ahorita, sino de varios meses, incluso hasta años, que se radica a varias fuentes, que obviamente no puedo decir en este momento cuáles son mis fuentes, pero a lo que dicen varios expertos y a lo que se publica a los testigos que quedaban en aquel tiempo, esto fue: el Titanic fue hundido por un atentado, no fue por un iceberg. Espero que les sirva esta información y nos vemos después.